Hola Jorge, ¿cómo te va? Justo, ya estamos a punto de empezar, van a ser las 7 de la tarde, así que vamos a poder empezar con total puntualidad. Wow, extraordinario. Eh, Estábamos muy Uno de ansiosos. los problemas de la lucha popular es que muchas veces se llega tarde y los otros llegan primero y se llevan el regalito. Así que hay que lograr puntualidad. Sí, sí. Hay que lograr puntualidad. Bueno, el Grupo La Capitana es un grupo de reflexión, de análisis político, pensamiento crítico, y bueno, se acercan las elecciones, también queremos un poco de acción política, limitada a las posibilidades de cada uno. Somos un grupo que está en muchas provincias de la Argentina y tomamos todos los temas políticos de actualidad. La idea de hoy es abordar este tema que está, por suerte, mucho y bien abordado en los últimos meses en Argentina y que le está permitiendo, creo yo, al gobierno la posibilidad de repensar permanentemente lo que hay que hacer con nuestras vías navegables, tanto en el río Paraná como esta nueva puesta en la escena política con toda la impronta. Jorge, le diste que la provincia de Buenos Aires apoyó con todo. Sé que la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados han tenido especial participación en eso, que es el Canal Magdalena, del cual evidentemente tenemos que hablar en conjunto, digamos como una sola unidad. Bueno, para nosotros es un lujo tenerte hoy aquí con nosotros para que nos tires tus ideas al respecto de cómo está a esta altura de los acontecimientos el proyecto de la nueva licitación, creación de los organismos que correspondan, niveles de control, etcétera, etcétera. Y nos pareció importante flanquearte por dos capitanes que para nosotros ya son generales, porque uno es Carlos Ávalo, compañero que vos debes conocer desde el exilio en México, supongo. Y, de él hemos aprendido mucho. Bueno, hemos aprendido mucho. Te garantizamos que seguimos aprendiendo. Carlos va a hacer una introducción primero. Su introducción va a estar ligado al contexto internacional de la economía, que es lo que ha trabajado en los últimos años. Bueno, el segundo capitán, que ya es general también, que es Roberto Feletti, que para nosotros es uno de los puntales de nuestro... cómo entramos a no revisar un poco lo que... después te degradan, ¿no? No, acá no. Bueno, él es un seguidor, nosotros lo seguimos, digamos, somos seguidores permanentes de él e incorporamos permanentemente sus artículos que él pone en los diversos medios. Así que él también va a hacer una exposición y finalmente vamos a esperar con mucho agrado tu exposición, Jorge. Así que este es el contexto que le hemos dado a la charla. Nos pareció que era interesante abarcarla de un punto de vista estratégico y global, la visión internacional, la visión de la economía local, la exportación, qué cosa hay ahí, que irá Roberto a anunciarnos, y finalmente tu visión de qué está pasando en todo el terreno de la política y de la salida que tenemos para este problema. Así que, bueno, Carlos, si estás preparado. Bueno, yo como muestra muy práctica, tomé 10 días, del 12 de mayo al 12 de junio. Lo que pasó después no cambia fundamentalmente ese escenario, salvo en una cosa que voy a decir después. Bueno, por ejemplo, el día 12 de mayo, tanto el Dow Jones como el Standard & Poor's, como el Nasdaq, el primero, el Dow, es un índice general. El Standard & Poor's, de las que están más altas, y el Nasdaq exclusivamente de las tecnológicas. Bueno,
los tres cayeron. Y la inflación en Estados Unidos del primer trimestre del 21 fue mayor a la, digamos, que hubo por mucho tiempo. Y también hubo una inflación mayor a la de mucho tiempo, algo así como unos 8 años, la inflación promedio mundial. Entonces, los inversores de la bolsa tienen una inquietud. Bueno, si la inflación sigue subiendo, por ejemplo, en el primer semestre del año 21, sí, estaba en 0,8%, pero había expectativa hasta ahí de que tenía que ser 0,2%. Entonces, el inversor lo que ve es que con las bajas rentabilidades que hay en el mundo industrializado, no va a ganar. Y se fija en la tasa de los bonos de la Reserva Federal a 10 años, que mientras estén o no sobrepasen el 2%, que acepta una inflación. Es decir, que la inflación tiene que tener un máximo de 12%, que sostiene la Fed. Pero las acciones están subiendo y al día siguiente, por ejemplo, caen mucho. Por ejemplo, digamos, después de esta caída, así el 13 de mayo subieron los tres índices, sobre todo el tecnológico, el Nasdaq, porque entre las acciones, las más seguras, aunque también suben y bajan, son las tecnológicas. Pero hay un grupo especial que por ahí suben más. ¿Cuáles son? Las especulativas. Es decir, aquellas acciones que tienen un valor que no es muy seguro, pero que de golpe suben de precio. Es lo que llamamos los activos financieros, no los bienes materiales, sino representan a los bienes materiales. Y entre esos títulos que representan a los bienes materiales, digamos, los mejores, los considerados más activos financieros, son las acciones, porque son parte, el instrumento que muestra la propiedad de una parte. Pero todos los otros, fuera de las acciones, empezando por los bonos del Estado, son reflejo de un crédito, porque la moneda es una, digamos, sirve para pagar en la acción, pero como la moneda no puede enfrentar todo el intercambio, hay instrumentos de crédito, pero que se tienen que basar en una moneda. De la misma manera que la moneda también es un título, porque el billete es un título que representa la reserva que tiene en metal o en una moneda divisa, es decir, que está considerada fuerte, el Banco Central. Bueno, de cualquier manera, para hacerla corta, a 10 años
sigue en 2%, ha oscilado un poco, lo que manifiesta que algunos empiezan a desconfiar, porque cuando el bono baja un poco, es porque lo venden. Y si lo venden, es porque el tenedor no cree que la inflación sea de 2%, no sé si está claro. Bueno, entonces el 2% es mínimo y la contrapartida de esto es también el oro, que el 17 de mayo tuvo su máximo en 2 años, de $1.866 onza Troy. ¿Por qué es importante? Porque quienes no creen el bono 10 años del Tesoro por el 2%, se fugan como, como recurso último al oro. El oro no da intereses, pero asegura el capital. En cambio, si yo me voy a un activo financiero, rinde un interés, pero que si la inflación es más alta. Entonces esta es la duda de los inversionistas. En pocas palabras, no saben qué cuerno dar. Y no solo está ahí la duda, está la duda en la Fed, la Reserva Federal, porque en realidad la Federal sostiene que esto no es inflación, que lo que hubo por la pandemia es que algunas ramas de producción no tuvieron suficientes insumos, por ejemplo, hay falta de chips, entonces subieron de precio, pero no es inflación, sino algo accidental. Pero la inflación no es nueva. Y además, no solo eso, la emisión monetaria de dólares está en, la emisión monetaria de dólares tiene que estar ya en una magnitud de trillones de dólares, completamente descomunal, nunca vista, ya vamos a ver. Bueno, pero no solo eso. El mercado se empezaba a preguntar si no sería por el paquete fiscal de Biden. ¿Por qué? Porque Biden, frente a este escenario, quiere recrear el crecimiento de la economía. Y entonces le da crédito, pero hasta ahora el descomunal crédito de Estados Unidos, que lo convirtió en el país de mayor deuda externa, aunque sea el sexto o el séptimo en proporción al PBI, Estados Unidos pone la guita, pero las empresas lo usan en la bolsa para comprar activos financieros y especular. Entonces, ¿qué pasa? La economía no crece. Empezó a crecer porque Biden empezó a dar plata a la gente a través de los salarios, en fin, una serie de cosas. Y el mercado ahí se alborotó del todo, porque si bien el gasto público para el público es muy bajo en comparación con el gasto público para las empresas, las empresas no quieren saber nada de eso. Y el otro está disimulado porque no produce interés. ¿Por qué? A ver, escuchen bien esto. Porque si la plata para el gasto público va al gasto público que gasta la gente, suben los precios de los productos.
de la manteca, el queso, qué sé yo, todos los productos. Pero si va a las empresas, no hay inflación visible, suben los activos financieros. Y como la suba de los activos financieros es una suba especulativa, los mercados creen que subió la riqueza. Y entonces no se ve esa inflación. Entonces la que le asusta a las empresas, por supuesto, no es la que la favorece. Y además, porque no produce un tipo de inflación a la vista, produce esto que vemos, que los mercados suben. Pero si no sube la producción, es evidente que esto es falso. Y cuando se empiezan a dar cuenta que es falso, venden. Entonces, y la venta rápida produce 2008, es decir, la crisis. Y ahora se ha llegado a un punto de valoración de las acciones que está encima de la producción material en un nivel igual al... Y esta es la indicación de que se viene otra. Y entonces, claro, están todos pendientes. ¿Cuándo se viene? Pero a la vez no quieren dejar de especular. Este es el problema y esta es la crisis, que se ve bien clarito. Es decir, la sobrevaloración financiera sin que crezca la economía, aunque por el empuje chiquito, grande para nosotros, pero chiquito en proporción, le dio el Estado en Estados Unidos, digamos, ya hay crecimiento. No solo eso, el segundo trimestre va a terminar con un crecimiento chino de 9 y algo o 10%. Entonces acá sí que se agarran de los pelos los capitalistas porque dicen que esto va a traer inflación. Y es cierto, el crecimiento trae inflación por una razón muy simple, porque siempre para tirar para arriba la ganancia y las empresas le dan un poco más que al costo. Y esto produce inflación. Pero les da ganancia a las empresas porque como los salarios a través de su discusión van a tener lugar mucho después, entre tanto ganaron con precios que subieron y salarios que se quedaron como estos. Bueno, todo esto está, digamos así, en veremos, no me voy a meter más porque no... ¿Va cerrando, Carlito? Sí, porque voy cerrando. Pero lo peor, tengo que decir, bueno, ahora denme 2 o 3 minutos porque tengo que decir lo peor. Esta es una economía financiera y de especulación. Y dentro de eso, la moneda no sirve para nada. Y la valoración financiera produce burbujas. Y las burbujas, cuando explotan, producen la crisis. Pero ¿qué pasa? Ahora me acordé. El endeudamiento de Estados Unidos, escúchenme, es de 28 trillones de dólares. 28,1, pero bueno, dejemos 28 trillones de dólares. ¿Y quién lo financia? Los fondos de inversión. Esos son los que están mirando ahora asustados. En segundo lugar, lo financian los países extranjeros, porque los bancos centrales
Y los otros países compran bonos del tesoro para tenerlo de respaldo para su moneda. Los dos países que más compran, Japón y China, cada una tiene, Japón tiene 1.300.000.000 y China 1.100.000.000. Pero China está vendiendo. En tercer lugar, los fondos de pensión público, porque están obligados a comprar bonos del Tesoro. En cuarto lugar, la Reserva Federal, la Fed. Pero escuchen bien, la Reserva Federal tiene 5 trillones. Pero desde 2008 aumentó 10 veces la compra de bonos. Y por último, los mismos bancos de Estados Unidos que tienen una cifra como la de China, un trillón. Bueno, pero ¿qué pasa? Si esto sigue así, el dólar no va a es la moneda más usada. El dólar no va a poder ser la moneda más usada porque está sostenida no solo por deuda, sino por emisión. Antes de la Guerra Mundial última, el sistema económico mundial era un sistema de economías nacionales sumadas. Como quedaron todos destrozados, sean ganadores o perdedores, Estados Unidos pudo imponer un sistema mundial dólar, el sistema de Bretton Woods. Pero en 1971 quedó claro que el dólar ya no estaba, ya no había perdido la base oro necesaria. Entonces, ¿qué pasó? Empezó a crecer el mercado financiero a partir del euro dólar. Es decir, que la particularidad de que una moneda nacional, dólar, esté sustentando un sistema mundial como es el capitalista. Y por eso el crédito ha crecido a lo loco. Pero ahora nos encontramos con esto, con que el crédito ya no basta. Y además no es seguro, precisamente porque el respaldo no es seguro. Y bueno, entonces, así como la crisis de 1929 no se pudo resolver y solo se resolvió con la guerra mundial y un nuevo sistema que en vez de un suma de capitalismos nacionales es un sistema mundial, este sistema mundial se está terminando. Y claro, la alternativa es que están haciendo un capitalismo de Estado. ¿Por qué? Porque si el Estado es el que lo sostiene, como en Estados Unidos, lo que pasa que en Estados Unidos el Estado lo sostiene dándole la plata a las empresas. Pero en China hay un capitalismo de Estado donde el Estado, digamos, está sobre las empresas. Y este es el terror del capitalismo.
acá se terminó. Esto está claro porque esta crisis no tiene salida, así como está, se la van a tener que buscar. Estados Unidos está inflando el crecimiento con el propósito, ojo, de dársela con todo a China. No se la va a poder dar con una guerra. La batalla para crear un nuevo sistema es la tecnología. Y lo que va a tratar de vetarle es la tecnología. La tecnología del sistema mundial no China, porque la apuesta de China es a integrarse al mundo, como se integró, pero sobre la base del capital tecnológico desarrollado a todo lo que da. Para nosotros, ¿cuál es la importancia de esto? No, porque esta es una bomba atómica. La importancia para nosotros es que nosotros, por más que lo digan, no tenemos un capitalismo industrial. ¿Por qué? Porque el centro de la acumulación es agropecuario, financiero y de servicios. Por eso los gobiernos de derecha, como el de Macri, son desindustrializadores. Porque el poder en la Argentina no es un poder cuyo centro de acumulación es la industria. ¿Y acá qué hace? Dolariza. Los compañeros no entienden que se dolarice. Sí, se dolariza a través de los precios. ¿Saben por qué? Porque así como hay una demanda que está sobrevalorada en el mercado dolariza los precios con el dólar. Aunque no esté el dólar de moneda, los precios en dólares sirven para ajustar los precios en pesos. Como la cotización futura del dólar es una expectativa, es decir, no es cierta, es mucho más grande. Y por eso dicen que hay retraso cambiario, porque ellos apuestan a un dólar más alto que el dólar controlado. Bueno, está, listo. Bien, gracias Carlos. Bueno, Roberto, te dejo a vos ahora la palabra. Bueno, yo lo voy a dejar hablar a Jorge, que es lo más interesante. Yo no tomo lo de Carlos. Estamos a las puertas de una crisis capitalista fuerte, porque la economía norteamericana hoy está sostenida, efectivamente, como dice Carlos, en la emisión de dólares. La base monetaria aumentó 2.6 billones el último año, y el movimiento del bloque euroasiático, denomino Rusia, China, más otros que lo acompañan, está horadando la capacidad del dólar como moneda de reserva. La forma de ellos de cuestionar es desdolarizar el comercio intrarregional, aumentar las reservas en oro, China tratar de internacionalizar su moneda, por eso tiene el 40% de las reservas hoy de la Argentina, está sostenida en un show de monedas con China, digo. Es decir, la internacionalización del yuan, desdolarizar el comercio intrabloque y bajar el nivel de reservas en dólares, va cuestionando la capacidad de Estados Unidos de sostener sus desequilibrios vía emisión. Esto Carlos lo explicó muy bien, y creo que no sabemos si la resolución es por una acción militar. Vos señalabas, Hugo, la locución de Joe Biden en el G7 respecto del relanzamiento de la OTAN no es un tema menor. Jorge de esto lo sabe más, no voy a intervenir yo en esta cuestión. Sí saber que estamos en medio de una crisis severa, con tensiones severas, y donde Argentina no cuenta, como digo yo siempre, con su aliado mayor, el que le da ampliación de soberanía, que es Brasil. Pero bueno, este es el escenario. Yo voy a ser muy rápido, muy breve. Yo lo que veo es una tensión inédita con el gran conglomerado empresarial.
Si el gobierno ha llevado adelante 2 ejes de política económica, lo voy a situar rápidamente. El año pasado el eje de política económica fue la reestructuración de la deuda con el sector privado, que alcanzó un grado de éxito en términos de aceptación, extensión de plazos y baja de los servicios de intereses. Ahora, ese proceso de reestructuración no tuvo como respuesta una baja del riesgo país, un reflujo de dólares. Ustedes saben que cuando baja el riesgo país hay un reflujo positivo de dólares financieros y hubo tensiones cambiarias a fin del año pasado. Este es un primer dato raro, que si en septiembre se alcanza un proceso de reestructuración completo de la deuda con el sector privado y que además el gobierno toma la decisión de inmediatamente comenzar el diálogo con los organismos multilaterales, sobre todo el Fondo Monetario. De hecho, plasma a principio de año con una gira del ministro de Economía y luego con una gira del presidente, si el gobierno va a buscar resolver los problemas del sector externo en el plano financiero y resuelve una parte importante que es la reestructuración del sector privado. Luego el ministro habla de tranquilizar la economía con bastante acierto y plantea 3 cuestiones. Además de esta búsqueda de ordenamiento del sector externo, cuyo primer hito es la reestructuración de la deuda con el sector privado, y el segundo es un diálogo amplio con los organismos multilaterales, tiene una política de prudencia fiscal. El primer cuatrimestre del año baja el déficit un 60%. Nosotros hemos sido críticos, lo hemos hablado, dijimos, bueno, no exageremos con la prudencia fiscal, pero manda una señal de ordenamiento fiscal. Y manda otra señal de intervención en el mercado cambiario alternativo a través de una operación de bonos para tranquilizar la cotización del contado con liqui. Es decir, 2 señales: resolución del frente externo en el plano financiero, además hay superávit comercial, o sea, el frente externo tiende a ordenarse, orden fiscal, para nuestro gusto, y ha sido tema de polémica excesivo, pero orden fiscal al fin, e intervención en el mercado cambiario alternativo para tranquilizar, como bien señala el ministro, las cotizaciones alternativas. Con esos ejes de política económica, abre las mesas de consenso para ordenar la cuestión precios-salarios, en la búsqueda de mesa de consenso. Y lo que vemos en los primeros 5 meses del año es un disparo de la inflación. Efectivamente, si uno mira las variables financieras, la tasa de interés permaneció estable, con lo cual ahí hay un éxito de la política económica, y el contado con liqui ahora se comienza a disparar de nuevo un poco, pero permaneció estable después de la turbulencia de fin de año y teniendo la deuda reestructurada. Y esas señales empresariales aparecen, en mi opinión, en 2 cosas que llamaron la atención. Una fue la designación de la UIA, más allá de la tensión que fue pública, la designación del presidente de la Cámara de Alimentos como presidente de la UIA. Sabemos que los alimentos son lo que más incidieron en el índice de inflación. Es decir, la canasta básica alimentaria medida por el INDEC el año pasado aumentó un 46% y lo que lleva del año un 21%. Si yo coloco al presidente de la Cámara de Alimentos a discutir la relación precio-salario, bueno, no estoy colocando un blando, sino todo lo contrario, porque venimos de esta tensión. Creo que hay una señal rara ahí, si es que busco aplanar la inflación. Insisto, el gobierno mandó un conjunto de señales, incluso nosotros las hemos discutido respecto de la política económica, de ordenamiento externo, reestructuración de la deuda con el sector privado, diálogo con los multilaterales, que es el otro pedazo de deuda. Orden fiscal o prudencia fiscal, no ajuste, tampoco exageremos, pero sí prudencia fiscal, a lo mejor excesiva en una economía que necesita recuperarse. Muy rápido retiro los estímulos a la demanda. Orden fiscal, intervención en los mercados, tranquilidad cambiaria y mesas de consenso. Y la respuesta es mayor inflación y ahora aparece una presión para que el gobierno vuelva a intervenir en el mercado de contado con liqui. Es raro porque una economía recuperándose, una economía que los empresarios hoy tienen una mano de obra, digamos, no por culpa de nuestro gobierno, sino la pandemia más el macrismo, que se ha depreciado en términos de valor dólar, que tiene, abonando lo que dice Carlos, que tiene energía accesible también controlada en términos de dólares, tiene insumos
mano de obra, energía, y además es un gobierno peronista. Un gobierno peronista crea mercado interno, protege el mercado y facilita el proceso productivo. Uno esperaba un relanzamiento de la producción más rápido. Todavía seguimos con una capacidad ociosa flotando en torno al 35-40%, cuando ya la recuperación, que era lo que apostaba el ministro de Economía y el presidente, en lo que uno dice, tranquilizar la economía y forzar un rápido despegue. Aprovechando que mano de obra accesible, energía accesible, mercado que crea el gobierno y cierto orden macroeconómico en el plano externo y en el plano fiscal, en la medida de la herencia que se recibió en la pandemia. Es decir, el gobierno actúa con prudencia, el presidente es un hombre de consensos, actúa con prudencia. La hemos discutido muchas veces esto, pero esa es la realidad, eso es lo que el ministro llama tranquilizar la economía. Ahora, y logran las variables financieras hacerlo, pero la respuesta a la suba de inflación, sobre todo en el plano de los... Esto es lo que tiende a generar la tensión en la que creo que hay que revisar. En ese marco, con un sector empresarial que es raro, está siendo como refractario al gobierno, aparece la discusión de medidas regulatorias. Evidentemente, al orden macroeconómico hay que acompañarlo de regulaciones y aparece la discusión de medidas regulatorias. Esta discusión de medidas regulatorias involucra una intervención más directa en la oferta de dólares comerciales y concretamente en la oferta de cereales y oleaginosas. El propio presidente admite en un reportaje que da con Gustavo Silvestre que hay un drenaje de granos que no están declarados, que no están permitiendo su liquidación e ingreso al país. Mi opinión, en base a la experiencia, es que el orden externo tiene primacía sobre el orden fiscal. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podríamos tener un mayor desequilibrio fiscal si es que tenemos un central abultado en dólares. Y en ese punto juega mucho lo que es la producción superavitaria en dólares, porque a veces es un error. El volumen de exportaciones en términos de manufactura, de origen agropecuario, de origen industrial, es mayor que lo que se recauda, en lo que ingresa por producción primaria. Pero el tema es que la producción primaria es netamente superavitaria en dólares, a diferencia de las otras dos producciones, sobre todo la de origen industrial. Y sobre todo en un divorcio político forzado con Brasil, que, bueno, lo dice Lula, están las estadísticas, de un intercambio de 43, 44 mil millones de dólares hacia el 2010-2011, hoy está en torno a los 20 mil millones de dólares con Brasil, a pesar de que es nuestro principal socio comercial. Yo lo dejo aquí, quiero darle la palabra a Jorge, agradecerle la presencia y decir que la hidrovía en su conjunto se ha transformado, en mi opinión, en un factor de regulación clave para apuntalar la política económica en este consenso, donde yo veo, me parece por lo menos extraño, la acción del empresariado en torno a la demanda de dólares en el mercado cambiario alternativo, es decir, que no haya demanda de pesos, a pesar de que tenemos disponibilidad de mano de obra y energía, y no haya una acelerada recuperación. Esto en parte está en línea con lo que le pasa a Biden en Estados Unidos, ¿no? Con de la inflación se comen los estímulos a la demanda, lo que Cristina dijo en el Estadio Único de La Plata, que la recuperación no se la apropia en cuatro vivos. Digo, esta es la discusión que hay hoy. Me parece que es una discusión no menor, y acá incorporo un último tema, y ya lo dijo Jorge. La discusión también está planteada sobre la industrialización o no de la renta agropecuaria. Es decir, lo que en nuestro gobierno se llamó industrializar la ruralidad, en el gobierno de Néstor y Cristina,
hoy aparece de nuevo y hay sectores empresariales que también empiezan a pensar la necesidad de por lo menos ampliar la gama de manufacturas de origen agropecuaria con otra localización territorial. Esta es una discusión que está larvada, que tiende a evitar, o por lo menos esta discusión, lo que es la grieta entre quienes dicen yo quiero producir primario y nada más, y déjenme exportar y no me importa nada. Bueno, y este es un país que el 97% de la población es urbana, que vive en grandes áreas metropolitanas, y si no hay industria, no hay destino productivo, y todos sabemos la degradación que se padece. Bueno, yo lo dejo acá y le agradezco a Hugo, le agradezco a Carlos la exposición que hizo, y le agradezco a Jorge que arranque, pero eso te toca a vos, Hugo, hacerlo. Yo no. Yo termino Así acá es. y quise enmarcar el tema de la hidrovía en el tema del marco necesitando, porque no es un tema menor para mí. Bueno, ese era. Hola Jorge, ya estás listo ahí para empezar. Este era el marco que le queríamos dar para entender a fondo cuál es la pelea que se está dando en el marco de la concesión del dragado del Paraná y la construcción del Canal Magdalena. Así que Jorge, todo tuyo. Tenés todo el tiempo que necesites. Bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que hay dos cosas que tenemos que ver en todo este debate que se está realizando en relación a la hidrovía y la soberanía y el Paraná y el Canal Magdalena. Una es un debate muy específico que tiene que ver con la idea de un cierto modelo de desarrollo que se supone distinto al que ha impuesto el neoliberalismo, y cómo se da eso en aspectos concretos. Es decir, una reflexión sobre los 25 años de la concesión a Hidrovía Sociedad Anónima da elementos para ese debate. Ese es un tema, y ahora lo vamos a ver, y los aspectos positivos y negativos. Pero hay otro tema sobre el que me gustaría referirme también, y que es un poquito más general, que es en realidad en qué medida el Frente de Todos, que es un frente, una alianza política, es capaz de procesar en su seno distintas contradicciones, distintas visiones, distintas posiciones, y hacerlo de una manera que tenga un resultado positivo, no se dé en una pelea mayor dentro del frente o en una parálisis, y que sea capaz de ayudar. No es un tema menor, porque en el peronismo las discusiones internas nunca han sido fáciles ni complementarias. Yo quiero recordar que el corazón de Perón era mercante, y en el 73 al presidente de Mercante, que se llamaba Arturo Jauregui, costó un huevo que el general Perón permitiera que fuera presidente de Udeva, porque había estado con Mercante. Y lo mismo le pasó al autor de la Constitución del 49. Ustedes recuerdan, se partió al exilio en 1953 a Uruguay. No fue exiliado gorila, fue un exiliado peronista. Y el Bebe Cook, después de ser diputado más joven a los 25 años, no volvió a tener ningún cargo hasta después del bombardeo del 16 de junio, donde entonces sí lo nombran interventor del PJ de la capital federal, es decir, cuando todo estaba en la ruina. Uso los ejemplos malvados para mostrar cómo no es un tema sencillo este manejo de las distintas posiciones. Y que, ahora, esto se acompaña con dos o tres opiniones o conclusiones que creo que son importantes. Primero, el tema de la unidad. Lo que sí está claro es que hay que mantener la unidad. Si nosotros perdemos la unidad en el gobierno y en la opción electoral,
viene la noche, viene un gobierno neoliberal por varios años. Ese primer tomo, ese primer tipo de mapa podría transformarse en una realidad. O sea que tenemos una obligación mínima de mantener la unidad electoralmente y tratar de hacer en el gobierno un gobierno más o menos coherente. Esto me parece que es el primer punto. El segundo punto es convencernos de una realidad que siempre habíamos sabido y que a veces nos olvidamos. Y es que el control o el acceso al aparato administrativo del gobierno por parte de una fuerza política en un sistema capitalista de las características de la Argentina no garantiza el poder. La famosa diferencia entre gobierno y poder. Esa diferencia existe. Y la consecuencia de eso es que el gobierno solo no puede tener la fuerza para transformar esa correlación de fuerza difícil y hacer avances transformadores muy profundos. La forma en que la CLO y el conjunto del peronismo kirchnerista intentó resolver esto fue en la interpretación populista sencilla de, bueno, hay que movilizar, hay que hacer participar y con eso podemos cambiar la realidad. O sea, no vayamos solo a las comisiones del Congreso a ver si logramos consenso, porque los consensos van a ser sobre la base mínima de cambio y por lo tanto no vamos a tener los cambios que necesitamos, sino que empujemos, saquemos a la gente a la calle y con eso vamos a avanzar. Y eso sirvió, eso es parte de una realidad, ha sido un cierto impulso. Pero al mismo tiempo, fíjense que en la campaña electoral del 15, una cosa que hacían los chicos de la juventud era firmar y poner irreversible, ¿no? O sea, señalando que los 12 años de gobierno habían transformado la realidad de una manera que no era reversible, que no se la podía hacer reversible. 3 días tardó nuestro amigo Macri en revertirla, ¿no? En nombrar los jueces, en deshacer la ley de medios, en avanzar con una facilidad que muchos pensábamos que no era posible de lograr. O sea que me parece que hay otro tema que es acerca de cómo se modifica esa correlación de fuerzas, cómo se construye el poder y cómo se construye el poder en esta nueva realidad que estamos viviendo, que es distinta a la del pasado. Mi impresión es que lo primero es el gobierno necesita el apoyo de la sociedad, de los sectores sociales afines. Necesita que lo aguanten y necesita un poquito que lo empujen. Esas dos cosas. Si uno empuja mucho, hace tropezar. Y si uno empuja nada, termina retrocediendo. Eso es una cosa que creo que es una definición. Es como el fútbol. Nosotros ahora, la hinchada, todo el mundo sabe que la hinchada es muy importante en el fútbol, ¿no? Por eso le dicen la 12, el jugador número 12. O sea, ayuda a modificar la correlación de fuerza. Pero la verdad es que ahora no hay tribuna, no hay público en los partidos de fútbol, y los partidos son 11 contra como 22 de los otros que juegan. Entonces, en ese escenario, si no logramos construir cierto poder, creo que es muy complejo el poder avanzar. Y en eso creo que, más allá de lo que hemos hecho siempre, de movilizar, sacar a la calle, etc., me parece que hay que hacer otras cosas más, porque con eso no alcanza. Y parte de esas otras cosas más es construir sujetos sociales y políticos a los que la transformación de la realidad les interese como subsistencia. Y si nosotros construimos, ejemplo, un sector medio empresario, bueno, hemos visto que la pequeña y mediana
la han hecho pelota de los militares en adelante, todo lo que han podido, nosotros, pero de todas maneras resiste y tiene fuerza. ¿Por qué? Porque es un actor social, es un sector social económico, más allá de todas las dificultades. Y a mí me parece que tenemos que lograr construir sujetos que defiendan intereses, que representen propuestas y que tengan cierta fuerza organizada. Uno puede ver que eso algo pasa. Por ejemplo, toda la transformación de lo que ha sido el movimiento piquetero en lo que es hoy no es un movimiento piquetero. Los movimientos sociales ya son otra cosa que el fenómeno piquetero. Eso es otra cosa. Queda por redefinir, me parece, el rol de los sindicatos, que tuvieron siempre un rol tradicional en el peronismo, no lo tuvieron en el gobierno sobre todo en el de Cristina, y no se sabe bien cuál es el rol que tiene que tener en este gobierno. Más allá de las cúpulas, pero digamos, me parece que está bastante poco definido en el sentido de actualizado, de visto cómo moverse ahora, ¿no? Con la situación económica, con la desocupación, con los cambios en los procesos productivos, bueno, con todo lo que sabemos de todo eso. Entonces, digo todo esto porque cuando empezamos con el Beto, a ver el tema del Canal Magdalena, en realidad teníamos algunos de estos supuestos, o presupuestos. Es decir, la idea es, nosotros creemos que se pueden hacer las cosas un poco mejor si se construye cierta fuerza y se empuja un poco. Y hay que buscar los temas o las áreas y se produce una cierta dialéctica de construcción de conciencia, en este caso el tema, y un objetivo específico. Y la verdad que hasta ahora esto ha dado un cierto resultado. Es decir, ¿cómo fue esto? Bueno, esto fue porque empezamos a preguntar qué había dejado Macri de preparación para la finalización del contrato de la hidrovía social anónima. O sea, ¿qué iba a pasar? Porque habían para el 30 de abril del año siguiente, estamos hablando del comienzo del 20. Y lo que nos dicen es que nada, que había un pequeño borrador de lo que puede ser un proyecto de licitación, que era básicamente lo mismo, business as usual. Entonces dijimos, bueno, seguramente la gente de transporte va a hacer un proyecto nuevo, tendrá en cuenta otros intereses. Bueno, y pasaron un par de meses y ya había llegado la pandemia, que es un buen argumento también para las dificultades, y no había nada. Entonces empezamos por el Canal Magdalena, porque el Canal Magdalena, que se ha vuelto famoso, es un canal que además de articular, de tener un valor estratégico muy grande porque une la Argentina fluvial con la Argentina marítima y lo hace por aguas argentinas, cosa que hoy no sucede. Cuando uno termina de entender que para ir de Bahía Blanca a Zárate tenés que ir a Uruguay, es como si para cruzar el río Colorado tuvieras que irte a Chile y volver por La Pampa. O sea, hay algo que está mal, claramente, en la estrategia de desarrollo de la infraestructura, además de muchas cosas, pero que eso está muy mal, está muy mal. No puede ser que eso esté fracturado. Yo siento como que no hay un puente, ya que estamos con el concepto de que la hidrovía es una ruta, y ese puente es el Canal Magdalena, que es el que permite salir por aguas argentinas hasta el Atlántico, de este lado. Y la verdad que es una locura, si uno lo piensa, si al mismo tiempo está diciendo, como se planteó ya en su momento en el gobierno de Cristina, el Pampa Azul, que el Atlántico Sur es el futuro, que las islas, que la Antártida, que el carácter bicontinental de la Argentina, que todo eso es una serie es como la Patagonia
fue el siglo XX, con el petróleo, todo ese mar y toda la ampliación de la plataforma continental, es como el siglo XXI. Y resulta que eso que decimos que es importante del siglo XXI no puede pasarse. Recién estaba en otra reunión y me explicaban que el 4% de la producción de la Patagonia sale por agua. El resto tiene que ir por tierra, hacia Buenos Aires, Bahía. Bueno, entonces, y el Canal Magdalena mostraba una cosa extraordinaria, y es que en el gobierno de Cristina Último, en el año 14 y 15, se terminaron los estudios y los plazos para que se aprobara su realización. Y esto es difícil e importante porque la aprobación del Canal Magdalena requiere de un organismo internacional, binacional, que es la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es el Tratado del Río de la Plata que hizo Perón en el 73. Entonces, profundizar los canales, hacer nuevos canales, es una tarea que es tomada por acuerdo entre los dos países. Y todo eso se había logrado, y 400.000 estudios que se hicieron. Pero el señor Metz, que fue el primer subsecretario de Macri, lo contó el otro día, muy bien, en la audiencia pública, y dijo, no, nosotros no lo hicimos porque nos pareció que no era importante y no era el momento, y lo guardamos. Lo explicó bien. O sea, no lo hizo. No hizo el Canal Magdalena. No consideró necesario que la Argentina tuviera una vía propia, por las propias aguas hacia el sur, y que además es un canal que habilita otras cosas. Habilita el Puerto de la Plata, por ejemplo, se beneficiaría, y obviamente el puerto de Bahía. Por ejemplo, Bahía y Quequén podrían ser puertos para terminar de cargar los barcos. Ustedes saben que los barcos, que son cada vez más grandes, cada vez pueden cargar menos en proporción en nuestros puertos. Es decir, un barco que puede cargar 80.000 toneladas sale de Timbúes con 40.000 toneladas. ¿Por qué? Porque si no, choca, se queda en el fondo. Entonces tiene que llevar 40.000, y hoy, ¿qué hacen? Hoy van hasta atrás de Montevideo, cruzan el canal Punta Indio, que es un canal bastante angosto que atraviesa el Río de la Plata, se estacionan cerca de Montevideo y luego salen y van a Paranaguá, que es el puerto del estado de Paraná, y luego a Santos, que es el puerto del estado de San Pablo. Y cierran ahí, culminan ahí. Entonces, teníamos todos los estudios y no se había hecho. Cuando le preguntamos a la gente de obras que qué pensaban hacer con el Magdalena, dijeron, pues si no hay ningún papel del Magdalena en el ministerio, ¿cómo no va a haber ningún papel de Magdalena si se hicieron todos los estudios? Y algunos casi se nos suicidaron. Horacio Tetamanti, por ejemplo, que le decían que no había ningún papel, se quería morir. No. Entonces dijimos, ¿pero dónde están los papeles? ¿Pero por qué no preguntan en la Cancillería que sí están los papeles? Porque la CARP está dentro de la Cancillería, la Comisión Administradora del Río de la Plata. Y estaban todos los papeles. Y estaban todos. Y entonces después vino una segunda cuestión, que decían, bueno, pero estos papeles hay que actualizarlos. No, dijimos nosotros, si ustedes se ponen a actualizar los papeles, quiere decir que no validan todo el acuerdo que costó 2 años conseguir por Uruguay y han pasado 6 años. O sea que no vamos a hacer nunca el Canal Magdalena. Lo que hay que hacer es ver estos papeles, ver que efectivamente son actuales, hacer una convocatoria a la audiencia ambiental, ver que se incorpora de nuevo y ir para adelante y hacer la licitación este año. Bueno, costó muchísimo hacer eso. Un poco porque la burocracia es siempre compleja y pesada, otro poco porque no sabían del tema, la verdad es que no tenían la menor idea, y otro poco porque evidentemente había resistencias en sectores económicos a la construcción del Canal Magdalena. ¿Quién se opone al Canal Magdalena? O se oponían, mejor dicho. Bueno, todo el establishment cerealero, exportador, sobre todo la mejor expresión de todos ellos es la bolsa de cereales de Rosario, ¿no?
que expresa a los puertos privados, que expresa a las grandes cerealeras exportadoras y las transportadoras. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué se oponen? Bueno, primero, por un principio ideológico. Es decir, como dicen los americanos, if it's not broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregle. Entonces, si todo anduvo bien, y ellos piensan que anduvo bien, no hay que tocar nada. Primero. Segundo, no les gusta la intervención estatal en general. Entonces, por principios ideológicos, una mayor intervención del Estado, si esto lo estamos manejando los privados, los puertos, la concesión, porque déjenos manejarlo nosotros que lo estamos llevando bien. Pero tercero, porque obviamente hay intereses. A las transportadoras les conviene ser base en Montevideo, porque Montevideo es un puerto, es uno de los puertos con actividad ilegal más conocidos en el mundo. No solo por lo nuestro, sino básicamente por la milla 201. Si toda esa pesca que muchas veces no cumple con las normas y usa el sistema de redes de arrastre y sobrepesca y pesca en lugares donde hay cría, todo eso se reabastece y cambia tripulaciones y todo en Montevideo. Y además todos sabemos que es una plaza prácticamente financiera, una guarida fiscal. No lo es formalmente porque hizo convenio con 12, pero en los hechos es una guarida fiscal. Y tercero, por el famoso principio de divide y reinarás. Si vos sos los intereses grandes cerealeros y los intereses de las transportadoras, lo mejor que te puede pasar es que la producción esté en un país y que el pago, el asunto financiero y la redistribución de la mercadería esté en otro. Y eso es lo que permite la situación actual. En una pelea que es histórica, o sea, la diferencia entre el puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo hace 400 años que está, o sea, no la vamos a solucionar ahora. Y cada vez tiene una vuelta. ¿Qué es mejor puerto el de Montevideo? Por supuesto, es obvio que es mejor puerto el de Montevideo. Acuérdense que en la segunda invasión inglesa le ganaron los gauchos de Güemes a los ingleses porque fueron a caballo hasta los barcos. Ese es el río de la Plata, ese es nuestro puerto, con 30 centímetros de agua. Pero bueno, la cuestión es que porque el Canal Magdalena sí tiene ventajas grandes. Es más corto, es más barato hacerlo, por lo tanto. Es más barato mantenerlo porque más está en el sentido de la corriente, o sea, no acumula tanto sedimento. El sedimento pasa al revés del Canal Punta Indio, que es mucho más largo y está en contra de la línea de sedimento, se junta sedimento más rápido, por un lado. Segundo, es más ancho de solera. La solera del Canal Punta Indio es 100 metros y la de Magdalena sería 150, lo cual permitiría más fácil la zona de espera, el pasarse los barcos, etc. Y eliminaría uno de los problemas que ya es grave, que está pasando cerca del Pontón Recalada y detrás del Banco Inglés, cerca de Montevideo, después de la Isla de Flores, que es que cada vez el número de barcos es más grande, están los atrasos, hay que esperar para ir. Y el país tiene que esperar días. Y es un costo carísimo. Pero esto no hay que leer el diario de la izquierda, que acaba de decir que vamos a entregar de nuevo todas las vías navegables, sino hay que leer el suplemento de exportación de La Nación, que te explica lo que cuesta mantener el barco en espera, no sé, son como $25.000 por día, etc. Entonces, el Magdalena finalmente se logró avanzar y se logró persuadir, se logró convencer que el Magdalena había que hacerlo y parte de la oposición se huyó, bajó de nivel, porque en paralelo a la aceptación del Magdalena, que de hecho se logró éxitos importantes y tiene plata en el presupuesto y tiene un gran apoyo del gobierno de la provincia de Buenos Aires. O sea, Axel está muy convencido que es fundamental que exista ese Canal Magdalena. Porque más él lo conoce de cuando era ministro y se estaban haciendo los estudios. Después vamos ahora entonces al debate de la otra parte. La otra parte
¿Tengo 10 minutos todavía para hablar? ¿Sí? Todo lo que necesites, Jorge. No, eso puede ser peligroso. No La importa. otra, Estamos con mucho gusto. la otra parte es lo siguiente. Los defensores del statu quo, la bolsa de cereales, las aceiteras, las transportadoras, tienen un balance muy positivo de los 25 años de funcionamiento de Hidrovía Sociedad Anónima. Primero, la confusión está en el nombre mismo, porque la verdad es que todo esto empezó con la Cuenca del Plata, con el Tratado de la Cuenca del Plata, que es del 69, y que abarca los 5 países, ¿no? Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, que son donde van la cuenca del Paraná y el Uruguay. 1. 2. Después, en el 92, en el año 92, se hizo un tratado específico, que es el tratado que se conoce como Tratado de Santa Cruz de la Sierra, que es el llamado de la hidrovía, que es, en realidad, en el marco, en el marco de los países del Tratado de la Cuenca del Plata, que tiene otras cosas, tiene Fonplata, tiene otras cosas, se hizo un acuerdo fluvial. Eso es lo que es el Tratado de la Hidrovía. Ahora, ese Tratado de la Hidrovía abarca los 5 países y va desde el Pantanal, desde arriba del Paraguay, hasta el puerto de Nueva Palmira en Uruguay. Ese es el diseño, en donde tiene que haber varias cosas. Ahora, eso es 5 países. Dentro de eso se ha hecho en un país, que es la Argentina, una licitación que abarca un solo país, que es el que se concesiona en forma privada el dragado y mantenimiento y el balizamiento de Rosario para abajo y después de Santa Fe para abajo y después un poco más arriba, prácticamente hasta llegar a la zona de confluencia, el punto de confluencia, que es la entrada del Paraguay en el Paraná, o sea, a paso de la patria. Y eso hasta la salida al mar. O sea, esa es una licitación argentina, no es internacional. Aunque esa vía es utilizada por mucha producción de Paraguay, por una parte importante de producción de Brasil. Brasil le cuesta sacar la producción a cierta altura porque hay montañas, hay altura, es difícil, es más fácil sacarla por el río. E incluso comienza a salir producción del Beni de Bolivia, a la altura de Paraguay, a la altura frente a Corumbá, digamos, ¿no? Puerto Suárez. O sea que pasan muchos barcos, sobre todo barcazas de Paraguay y de Brasil. El balance positivo del mundo cerealero y transportador es, señores, en 25 años nosotros pasamos de exportar 20 millones de toneladas a exportar 120 millones de toneladas y profundizamos el canal y se desarrollaron nuestros puertos privados. Así que el balance es positivo y que siga todo más o menos como está. Aceptan el canal Magdalena regañadientes diciendo, bueno, nadie va a querer por ahí porque eso va a encarecer la tarifa, en fin, el peaje, veremos. ¿Por qué prefieren ir a Montevideo? Yo creo por razones contables. La subfacturación está basada en poder ir a Montevideo o a Palmira a terminar de cargar, porque ahí se cambia. ¿Cuáles son entonces la crítica a ese modelo? La crítica a ese modelo son varias. La primera es que en realidad lo que fue haciendo es una especie de embudo. Un embudo que te lleva a Montevideo, de la carga. Y ese embudo que te lleva a Palmira o a Montevideo tiene el inconveniente que ya se empieza a saturar y que empieza a encontrar su tope en el propio canal, en el propio Paraná de las Palmas, en el propio canal Emilio Mitre, en el propio canal Punta Indio y en el puerto Espera a Montevideo. O sea, ese embudo, y además sin el Magdalena, ha demostrado que ha deformado todo el tránsito. Punto 1. Parte de eso se soluciona con el canal Magdalena, que abre una segunda vía, o sea, es razonable hacerlo. El segundo punto que es importante ver es este pequeño detalle de
la traza, por dónde tienen que ir los barcos y para qué tienen que ir los barcos por dónde. Por ejemplo, cuando sacó el gobierno el decreto 949, ese famoso decreto que se hizo el día que murió Maradona y que no se supo, y que después se supo, y que cambiaba la idea de hacer una empresa estatal y la abandona y transforma esa empresa estatal y de las provincias en un rol de asesores. Pero ese mismo decreto dice que la traza, que hoy va por el Paraná de Las Palmas y el Canal Emilio Mitre, también tiene que ir por el Paraná Bravo y por el Paraná Guazú. Y no es un detalle menor. El Paraná Guazú es el que te permite ir por el pasaje Talavera, Ibicuí y salir al Paraná Guazú, que es el Paraná más profundo. Tiene dos cosas de arena en la entrada y la salida que hay que dragar, pero es el Paraná que tiene el 70% del agua, el Paraná Guazú, mientras que el Paraná de Las Palmas tiene el 20 y pico de agua. Y el problema con el Paraná Bravo es que el Paraná Bravo solo te lleva a Nueva Palmira. Es decir, en vez de salir directamente por el Paraná Guazú al Río de la Plata, te vas a Nueva Palmira, sobre el río Uruguay. ¿Y quién hace ese camino? Las barcazas uruguayas y las barcazas brasileras. ¿Y por qué hacen ese camino? Porque no pagan nada. No pagan ni siquiera peaje porque no utilizan el dragado, porque son de menos de 10 pies. Entonces vienen, pasan por todo el Paraná hasta la entrada y ahí se van. Ahí sí que hay subfacturación, sobrefacturación, contrabando, porque como ustedes saben, Paraguay y la hidrovía han logrado un verdadero milagro, que es reproducir uno de los milagros de los 4 evangelios, que es la reproducción de los peces y los panes, porque Paraguay sorprendentemente exporta mucho más soja de la que produce, y eso es una cosa verdaderamente milagrosa. No es tan milagrosa, es que pasa el contrabando a Paraguay y vuelve. A veces vuelve de dos maneras, o vuelve directamente como soja paraguaya en tránsito a los puertos grandes de crushing argentinos, porque entonces se puede procesar miles de toneladas que no van a tener que pagar, ¿cómo se llama? Las retenciones de Argentina, porque es uruguaya y está solo en tránsito, o va directamente a Uruguay. Ustedes se acuerdan que cuando fue todo el lío de Vicentín, lo que se descubre es que en realidad al Vicentín Argentina parece que no tenía nada y todo era Vicentín Paraguay y Vicentín Uruguay. Bueno, eso es un ejemplo viviente de cómo esto funciona. No todos, evidentemente, habrá gente que actuará dentro de la ley y respetará todo, pero evidentemente hay una pérdida y hay un proceso de subfacturación grande que se facilita con todo eso, con los puertos privados, con la salida a Montevideo, con la salida a Palmira y con el tema Paraguay. Y por supuesto hay sobrefacturación de las importaciones. Por esa razón es que son distintos los números de exportación de Argentina si uno los mide desde la Argentina que si los mide de los países y puertos de destino. Eso es una vieja pelea con los chinos. Empezamos a pelearnos con los chinos en el 2007 cuando se empieza a hablar del déficit y los chinos decían no hay déficit. ¿Cómo que no hay déficit? Bueno, los chinos también tienen lo suyo, pero ¿por qué decían que no hay déficit? Decían que no hay déficit por varias razones. Una era porque parte del producto argentino aparecía como yendo a Hong Kong y entonces no era China, contablemente, digamos. Pero otra parte es porque termina en Rotterdam o en Hamburgo y termina con una cantidad de toneladas distinta a las toneladas que salen de acá. No solo es cocaína, el problema no es solo con la cocaína, es con la propia soja. Salen 20.000 toneladas y llegan 30. Bueno, ¿eso qué es? Eso es su facturación. Entonces, uno de los problemas es la traza. Lo primero que había que hacer, y que creo que se está haciendo, porque fue uno de los reclamos grandes contra el decreto, es eliminar de la traza el Paraná Bravo, o sea que se salga por el Paraná Guazú. ¿Qué permitiría eso? Permitiría fortalecer Ibicuí, que es el Nueva Palmira que tiene que tener Argentina,
que está en Entre Ríos, que está a través del pasaje Talavera, sale al Paranaguazú, y que debiera ser el puerto de reordenamiento y de salida para abajo. Pasa otra cosa con ese esquema que es tan exitoso según los grandes exportadores de cereales. Y es que evidentemente este proceso favoreció esos puertos privados, pero dejó en la nada provinciales e incluso limitó a los puertos de consorcios, que son una mezcla, como hay en la provincia de Buenos Aires. Pero, por ejemplo, el puerto de Diamante, que es un puerto de Entre Ríos, no puede ir al canal, pero tiene que ir en bote al canal, no tiene calado para nada. Y el canal está pegado al lado de Santa Fe, digamos, el canal grande, porque ahí están los puertos importantes. Entonces, Diamante tiene para exportar, bueno, podría exportar más, pero además tiene para exportar porque ahí hay yacimientos y contratos de arena, de la arena de sílice, que es la arena que se usa en el fracking en Vaca Muerta, ahí en Diamante, en Ibicuí, en Montiel, en Entre Ríos, hay varios yacimientos de arena de donde saca. Antes venía de Estados Unidos, de China y no me acuerdo de dónde más la arena. Ahora ya es arena nacional. Pero para poder sacarla más económicamente tenés un problema. Entonces, ¿cuál ha sido el desarrollo que han tenido los puertos armónicos de la vía del Paraná? A mí me hace acordar las autopistas de Cacciatore. ¿Se acuerdan cuando Cacciatore hizo las primeras autopistas? El tipo quedaba con el balcón frente a la autopista, miraba, no podía ni salir ni tenía subida, digamos. O sea, el puerto de La Paz de Entre Ríos, el puerto de Barranqueras, el puerto de Reconquista, todos esos puertos, el puerto de Ituzaingó, todos esos puertos, nada, no tienen nada, no han recibido un dinero, no tienen absolutamente nada, no han podido desarrollarse, han quedado en la mala. Lo que muestra que el proyecto ha sido un proyecto de tipo limitado a consolidar un sector oligopólico, por llamarlo de alguna manera, y al mismo tiempo extractivista y primario exportador. Es decir, es un modelo conseguido para sacar cosas, no para lograr el desarrollo del río Paraná y pensar en el arraigo y pensar qué vamos a hacer con los distintos puertos y qué se puede hacer armonizado y pensar en otro punto que es importantísimo, que es que esta vía extraordinariamente importante tiene que tener una concepción multimodal, porque al mismo tiempo tiene que ser bioceánico lo que tenés que hacer. ¿Quién piensa eso, por ejemplo? Bueno, el Coqui Capitanich arregló con Jean Denur para que Jean Denur le trague la entrada del riacho Barranquera, porque en Barranquera pasa lo mismo que en Diamante, no llegás al canal, estás hablando de 10 pies, 10 pies son 3 metros, no tenés 20 centímetros en el riacho Barranquera. Y en Barranquera se supone que hay que hacer un nudo ferroviario y un nudo vial para salir de ahí hasta el paso de Jama y que sea el gran franja bioceánica a la altura del trópico del Capricornio. Bueno, nada de todo eso está pensado en estos 25 años de felicidad. Felicidad para Timbúes, para San Martín, para Libertador, para Rosario, para los grandes exportadores. El resto no vio eso. Entonces hay temas que la traza y la visión estratégica del desarrollo debieran contemplar y que no están contemplados. Eso es una visión crítica. Y después hay por lo menos 2 o 3 puntos más importantes. Uno, cuando se hizo esta concesión, no hubo nada de estudio ambiental. Y hace 25 años los temas ambientales eran mucho menos relevantes de lo que son ahora. Ahora son muy relevantes los temas ambientales. Por ejemplo, ustedes saben que los ríos se rectifican o se pueden rectificar. Entonces, ese es un problema del Paraná de las Palmas. El Paraná de las Palmas es un río meandroso y es el principal de salida hacia Buenos Aires, ¿no? Paraná de las Palmas, Emilio Mitre, y estás acá. Pero ¿qué pasa con el Paraná de las Palmas? No entran los barcos, porque los barcos son cada vez más grandes. ¿Se acuerdan de ese barco que quedó atrapado en el canal de Suez? Que tenía 430 metros. Bueno, barcos de 430 metros no pueden llegar a Buenos Aires. A Buenos Aires llegan barcos de 330 metros.
Pero un barco de 330 metros no puede ir a Rosario, que choca. Si va por el Paraná de las Palmas, al doblar, como es muy largo, y el canal es angosto, y los bordes se varan. Entonces una idea que se le ocurrió a alguno, porque lo he escuchado, dice, bueno, se puede rectificar el Paraná de las Palmas. Ustedes imagínense, los ambientalistas van a comerse a los que propongan, literalmente va a ser un acto de canibalismo a los que propongan rectificar el río, el Paraná de las Palmas, porque todo el mundo entiende ahora que el Mississippi se rectificó, el Yansiquén se rectificó, pero todo el mundo entiende ahora que por alguna razón el río es meandroso y que eso tiene que ver con la menor velocidad con que transitan las aguas, y eso tiene que ver con el ecosistema, con los humedales, y no se puede hacer cualquier cosa sin un estudio. Y nadie hizo ningún estudio de todo eso. Bueno, hay algunos estudios que hizo la Bolsa de Rosario, eso es verdad. Ellos habían hecho unos estudios, no son malos, pero son bastante incompletos, porque incluso hay un debate sobre hasta dónde se puede profundizar en el Paraná. Sacar el Paraná de las Palmas, pues que también tiene que profundizarlo. Pero el Niceto tampoco puede dar mucho más, tal como que acumula muchos. ¿Y cómo es cuáles son los efectos del dragado? ¿Por qué dragás en tal lado? ¿Por qué tirás en tal otro? ¿Por qué empezás por acá o seguís por allá? Todas esas cosas. Nunca ha habido control, porque una de las características de esa concesión de 25 años es que no tuvo organismo de control. No tuvo organismo de control alguno. Sí había en la Constitución había un organismo de control, que creo que funcionó 3 días, no un organismo de control. Así que todo se manejó siempre con la famosa, con el famoso instrumento de la declaración jurada. O sea, lo que hace la empresa, todo bajo declaración jurada. Lo que dicen los barcos que llevan, todo bajo declaración jurada. Si lleva agua o lleva soja, el tipo me dice declaración jurada, llevó, no sé, lo que sea. Eso es el único control que ha habido. Eso es inaceptable y eso sí tiene que ver con mucho de la subfacturación, con muchos de los problemas y con muchas de las prioridades también de lo que se ha hecho con la propia concesión, que es lo que ha hecho Jean Denul. Vamos a una aclaración. Hidrovía Sociedad Anónima es una unión de 2 empresas. Una empresa belga que se llama Jean Denul, que es una empresa de dragado muy importante en el mundo, son las 4 o 5 más importantes del mundo, eso es verdad, y que es la que hace el dragado. Y la otra empresa, que es EMEPA, del señor Gabriel Romero, de Chascomús-El, que hace el balizamiento. Hay una discusión. Muchos de los que conocen dicen que el dragado es el 80% del trabajo y el balizamiento el 20%. La gente de Jean Denul dice que no, que el dragado es el 90% del trabajo y el balizamiento el 10% del trabajo. Bueno, ¿saben cómo se reparte el dinero que entra por peaje? 50-50. Explíquenme cómo es ese milagro que es peor que la reproducción de los peces y de la soja. 50-50. O sea, el que hace el 90% del trabajo lleva el 50% del dinero. Y el que hace el 10% del trabajo también lleva el 50% del dinero. Yo no sé por qué será, pero lo que sí sé es que todas las otras empresas, Boskalis, que es holandesa y que está en el Río de la Plata, en el canal Martín García, la CCC, que es china y que estuvo en Bahía Blanca, lo mismo que Boskalis, y la DAME o FAME, que es belga también y que está asociada con los chinos, todos lo que dicen es que ese peaje, que vale $3,06 por tonelada, es lo que se llama un peaje plano, en realidad tendría que costar poco más de $2, y que todos los años le están sacando, le podrían dar a la Argentina 50, 60 o 70 millones de dólares las empresas que lo hagan, si hubiera una contabilidad razonable. Más allá del costo y más allá de la ganancia razonable de las empresas. O sea que esto ha sido
una fuente de enriquecimiento y quizás mirando esos números uno entiende por qué no se ha hablado del tema y ha durado tanto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué importancia tiene ese dinero de más? Y ese dinero de más tiene la importancia que ese dinero debería ser el que se use para fijar las prioridades en los puertos provinciales, que son los que no han recibido ningún dinero, para fijar las prioridades en las tareas que hay que hacer y también para impulsar, para hacer un fondo, por ejemplo, de recuperación de la industria naval o de flotas de bandera. Ustedes saben que todos los lanchones básicamente son de bandera paraguaya, 90 y tantos %. O sea, casi uno no ve barcos de bandera argentina en el Paraguay, en el Paraná, aunque esté todo el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque muchos de los argentinos se fueron a Paraguay por razones impositivas, etcétera, pero lo cierto es que no hemos tenido una política que pueda reequilibrar eso. Recién Meoni firmó un acuerdo de reserva de carga con Paraguay. No sé qué efecto práctico tiene, porque fue poco antes de que se muriera, y no sé en la realidad que estaba. Pero lo que sí sé es que Argentina tiene un acuerdo de reserva de carga en exclusividad con Brasil, mutuo desde el año 65, y Brasil ha anunciado hace un par de meses que va a dejar caer y no va a renovar ese acuerdo el año que viene. Eso significaba que todo el intercambio comercial entre los dos países se hacía en barcos de bandera brasilera o argentina, salvo 4 productos: petróleo, trigo y 2 más. No me acuerdo si era carbón y no sé. O sea que también ese dinero serviría para hacer una serie de cosas. Con esto voy a esos 2 puntos que faltan. Uno, es obvio que hay que hacer un gran elemento, un gran organismo de control de lo que pasa por la vía y de control de lo que se hace y las tareas que se le encargan a los que tengan que trabajar en el río, o sea, al que draga y al que baliza. Por ejemplo, incluso el balizamiento sí es una tarea que pueden hacer bastante bien muchas empresas, incluso argentinas, sin mayor dificultad, pero lo puede hacer de una manera más efectiva. La misma CONAE, la Comisión de Actividades Espaciales, se ofrece para que con su satélite de observación de la Tierra, conectado a las boyas electrónicas, decir cuánta carga lleva cada barco, que eso se puede establecer por la profundidad, el calado que alcanza. Si el calado va hasta tanto, lleva 30.000 toneladas. Pueden ser de cualquier cosa, las toneladas de agua, de soja, de maíz, de lo que sea, pero digamos, eso sí se puede establecer bastante fácilmente. O sea, hay un problema con el organismo de control. Ahora, como se está trabajando, no hay duda que las provincias van a tener mucho que decir en el organismo de control y por lo tanto van a tener un decir en cómo son las prioridades de trabajo también de esa concesión. Eso es bueno, pero no ha habido organismo de control. Otro déficit grande. Y el otro déficit, que es el que esto lo aceptan ya todos, incluso los de la bolsa de cereales, dicen sí, tiene que haber un organismo de control. Eso ya es aceptado. El punto donde se resisten, y creo que es la batalla fundamental que falta, es el tema de lo que dijo el presidente, que el peaje lo va a cobrar el Estado. Que es una cosa que es bastante frecuente. El peaje lo cobra el Estado en muchos países. A veces lo cobra el privado, pero no es como la autopista que le pagás al guarda que está ahí y sigue. En muchos lugares lo cobra el Estado y le paga después a las empresas que hacen trabajo de acuerdo al trabajo que hacen. O sea, eso lleva a una serie de debates, porque dicen, bueno, pero si eso es por obra pública, entonces el dinero que va a rentas nacionales, así que no te va a servir para nada para arreglar los puertos, después no te lo van a devolver, y las empresas no van a querer que cobre el Estado, porque después se atrasan y te devalúan y no te dejan retirar las ganancias, entonces eso va a ser un lío. Todas cosas que son elementos a considerar, pero eso también es solucionable con un fideicomiso, es solucionable si la que se le da a la administración, que es lo que parece que van a hacer hoy, ya en estos días está el borrador de decreto por salir, que es dárselo a la Administración General de Puertos, que es una empresa del Estado. No que ellos van a hacer todo, pero va a ser, digamos, el marco empresario que tiene muchas más facilidades para licitar,
para hacer consulta de precios, etcétera, etcétera. Bueno, ese es el otro. ¿En qué punto estamos ahora? Bueno, estamos en que, como no se previó, digamos, yo creo que el gobierno cometió un error importante de falta de previsión, sobre todo en el ministerio, porque era obvio que eso es una licitación, hacerla bien, que requiere 1 año y medio si sos un Gardel, digamos, si haces todo bien. Y si hiciste todos los estudios, y si lograste que esos estudios fueran aprobados y que fueran buenos. Si querés profundizar a 40 pies, como es digamos, lo que se dice, la comidilla de los que están en el tema, que quieren las empresas y los bancos, tenés que ir pasar por la Comisión Administradora de Río de la Plata. Ahí ya te va a llevar 1 año y medio por lo menos. O sea, si querés hacer 40 pies a Rosario, tenés que hacer 40 pies en el canal Punta Indio. Si no, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer 40 pies dando vuelta por Rosario y cuando tengas que ir a Emilio Mitre tiene 34. No es así. No es así. Entonces, me parece que hubo una visión de que las cosas eran más fáciles de lo que eran. Entonces, lo que se está pensando ahora es que se prorrogó por 90 días y el ideal sería que en estos 90 días que vencen el 30 de julio se tomara la decisión de que la Administración General de Puertos, que es lo que parece que están por hacer, llame a lo que se llama la licitación corta o una consulta de precios. Es decir, que dé por caída la licitación. Porque ¿cuál es el problema de la prórroga? Que sigue igual. Sigue Hidrovía Sociedad Anónima, sigue cobrando 13,06 la tonelada y sigue siendo lo que es. O sea, dar por terminada la licitación, que ya está vencida, o sea que no hay ningún problema. Decir, muchas gracias, ves que queda. Incluso algunos dicen que las empresas quieren reclamar una cosa, que sería ya escandaloso, pero das por terminada la licitación y haces una oferta y que entren otros actores a ver qué hacen, incluso empresas nacionales, a ver qué hacen, qué van a hacer. Y haces 2 licitaciones, una de 1 año y pico de balizamiento y otra 1 año y pico de dragado, de mantenimiento, hasta que esté definida la gran licitación, digamos, con todos los estudios y con una cosa que nosotros hemos hecho en el Senado, que espero que se culmine, que en el Senado, por unanimidad, el Senado aprobó la creación de una comisión bicameral de seguimiento de todo el proceso de licitación y de trabajos de la hidrovía o de la vía troncal central. Ya se lo pasamos a diputados, esperamos que diputados logren los acuerdos que necesita para esto. No es tan difícil porque tuvo unanimidad. Y creo que eso va a ser un instrumento que también va a empujar a que las cosas sean mejor. Conclusión. Tiene que ver con la visión de la Argentina de los próximos 40 años. No es una cosa que haya que resolverla por cuánto perdés o ganás hoy. Tienes que mirarla desde esa perspectiva. Por eso tiene que tener esta perspectiva de arraigo, de desarrollo regional, de multimodal. Tiene que pensar cómo van a ser los barcos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir dragando hasta que la profundidad sea no sé cuánto y entren los barcos de no sé cuál tamaño, o habrá que usar un modelo de transporte a barcos más chicos y un lugar intermedio. No, yo no lo sé, eso tiene que resolverlo gente que entienda mucho y que sepa de cosas técnicas y que haga análisis y cálculos económicos. Pero eso, o sea, hay temas importantes que definir. Y al mismo tiempo, tenemos que saber que esto que estamos haciendo nosotros, que somos hoy, tenemos que pensarlo en clave de integración, porque esos son los países en los que tenemos que integrar. Paraguay, Uruguay, Brasil, Bolivia, esos países que están en esa hidrovía famosa son los países que tenemos. O sea que hay una dialéctica también de cierta tensión y cierta cooperación. Y eso habrá que hacerlo. Por ejemplo, ahora las barcazas que vienen de Paraguay en general son de lo que se llama el clase Mississippi. Son clase Mississippi porque vienen del Mississippi. En realidad las sacan de uso en el Mississippi, se venden como chatarra y vos te la traes como chatarra acá y acá la subís a Paraguay, te la habilitan y puede seguir funcionando 20 años más, cuando ya estaba ya de descarte. Pero hay muchas de esas barcazas que se empujan con un buen remolcador y hacen montones. Pero
Las barcazas llevan a veces, qué sé yo, como 60 o 70 contenedores, ¿no es cierto? Pero los ponen, ¿de qué manera? Ponen puerta contra puerta. Entonces, si vos tenés una barcaza como esta, que está llena de contenedores, no podés abrir los contenedores, porque tenés que sacarlo, porque la puerta de este está contra la puerta de este otro. O sea, solo le ves la cola a los... Imaginan que hay un montón de cosas que revisar. Pero mi conclusión es que hemos logrado algunas cosas y que podemos lograr más y que además hay que promover estos debates. Hay que promover estos debates porque estos debates, primero, no son inútiles en el sentido que pueden mejorar el resultado de lo que se está haciendo y no porque haya gente más inteligente afuera que adentro, sino porque ayudan a modificar la correlación de fuerzas. Es decir, cuando vos exponés ciertas cosas, cuando salen algunas cosas, también van cambiando las visiones y las percepciones de qué se puede y qué no se puede hacer. Así que bueno, veremos. Yo digo que con el Magdalena ganamos el primer set. Lo pongo en términos de tenis porque me parece que van a ser así. Hay varios sets que ganar. Pero creo que sí es un tema importante, porque qué sé yo, cuando uno dice hay que unir la Argentina fluvial con la Argentina marítima, y cuando uno dice hay que llenar, se puede hacer en Bahía Blanca, está hablando también del ferrocarril norpatagónico, que dice que tiene que ir a Vaca Muerta, es decir, está hablando de un esquema de un país que tiene que tener en la cabeza. El tema aprendió por varias razones, porque creo que es observable que se puede mejorar, porque también la verdad es que la pandemia hace que haya gente con más tiempo para ocuparse, porque creo que en transporte no vieron la importancia del tema y sobre todo se retrasaron tontamente en comprender lo del Magdalena, que no existía, que no estaban los papeles. O sea, lograron generar un espacio de planteo y de reclamo que, bueno, que creo que ha desencadenado un movimiento de mezcla lo ambiental. Está bueno. Al mismo tiempo hay que tratar de que eso no explote. Pero yo creo que el resultado va a ser que vamos a tener una licitación y unas características mejores que lo que hubiera resultado si no hubiera pasado nada. Si es así, vale la pena. Y si sacamos el Magdalena, vale todavía más la pena. Ese es más o menos el panorama. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Muy satisfecho porque ha sido amplísima la exposición en todo sentido. Estamos en una hora bastante avanzada, así que los que quieran hacer alguna pregunta, hagamos 2, 3 preguntas nomás, porque nos va a dar el tiempo. La escriben en el chat, por favor. Okay. Ya que estaba, que hay una, digamos, ya la vamos a tomar. Dice Miguel, dice Jorge, la concesión primitiva del gobierno de Menem era por 15 años y se venció en el 2010. ¿Por qué razón se prorrogó en aquel entonces solo con la obligación de profundizar a 10 pies de Timbúes al norte? Bueno, yo no lo sé, había dejado el gobierno para ese entonces, para mediados del 10 lo dejó. Pero me parece lo que prevaleció en ese momento es esa idea de que está todo bien, al contrario. Timbúes al norte, en vez de hacer solo Rosario, hagamos 10 pies para el norte. Pero 10 pies sigue siendo una parte mucho más chica y mucho más de segunda. Y sobre todo, después lo que hubo, y ya había habido, era actualización de los peajes. Me parece que tiene que ver con la relación entre parte del sistema político en general y parte de los grupos económicos importantes en general, ¿no? Me parece que es eso. Bien. Hugo Milito pregunta, más allá de lo del Magdalena, creo que no necesitamos dragado por las chatas, donde salen los productos de más valor y sale 4 veces menos el costo. Sacarlo por chatas. Esto es lo que... Eso es lo que entiendo, sí. Esto es lo que entiendo. Bueno,
Sí, ahora eso es un cambio grande, casi cómo pasar de los barcos grandes a las chatas. Esa es otra hipótesis. Hagamos toda chata y saquemos todo por chata. Yo no sé los números exactos, porque entran como 4.000 barcos, hay que ver cuándo se puede, cómo es el costo de traslado de una cosa en otro, es decir. Pero lo cierto es que hay ahí que definir algo en perspectiva, porque la tendencia a crecimiento de los barcos hace que sea insostenible. Un comentario quiero hacer, porque a veces las obras muy complejas parecen que solo son incapacidad de hacerse por países extraordinarios. Si uno habla que los chinos hicieron en 4 años no sé qué cosa, bueno, son los chinos. Pero yo quiero recordar una cosa, nosotros dimos esa concesión en el 95 y se venció en el 21, ¿no? En el 99, Panamá, el 31 de diciembre, recuperó el canal de Panamá. Y el acuerdo que había sido Carter-Torrijos, ¿no? Y en el 99, el 31 de diciembre lo recuperaron. Y todos los norteamericanos decían, van a chocar los barcos, se van a romper las esclusas, van a administrarlo mal, va a ser un desastre. Bueno, la verdad es que no anduvo mal, anduvo bien, lo administraron mejor que los norteamericanos y en el 2015 inauguraron un segundo canal al lado del canal. Entonces, la verdad es que, y son los panameños, que se supone que tienen menos recursos humanos, menos recursos económicos, menos calificación de la mano de obra para hacer semejante obra. Lo hicieron perfectamente, o sea que se pueden hacer más cosas si realmente se planifica hacer las cosas en un objetivo. Bueno, una pregunta, dice Roberto, perdón, pues me escapó, aquí está. La empresa estatal de control nacional provincial fue dejada de lado. ¿Cómo queda exactamente esto entrando a la Administración General de Puertos? Sería la pregunta. Me parece que eso quedó sin efecto, nunca salió. Y creo que va a quedar en el órgano consultivo del Consejo Federal. Va a haber una especie de Consejo Federal, creo, que donde van a estar las provincias ribereñas con cierto peso. Eso que van a tener peso las provincias ribereñas, no hay duda, porque eso incluso participaban todos los gobernadores y está claro que se han dado cuenta que si no están ahí adentro los van a jorobar, en el sentido no van a tener la posibilidad de reclamar y pedir las cosas por sus puertas. Así que eso creo que sí va a tener un carácter mucho más federal y ese es evidentemente un déficit de este modelo de 25 años que se liquidaba en Buenos Aires. Bien, la pregunta de Hugo Milito iba ligada al tema ambiental, digamos que el dragado con los problemas que trae desde el punto de vista ambiental. Bueno, eso hay que hacer muchos estudios sobre eso, claro, que yo creo que no hay, porque primero depende de qué estás dragando. Cuando vos dragás arena, por ejemplo, la arena cae donde vos la tirás, cae cerca, porque es pesada. Los sedimentos, que la mayoría, que es lo que viene del Bermejo, lo que da el famoso color al río, eso está en suspensión mucho más tiempo. Entonces se traslada, se mueve, y eso puede tener una consecuencia y otra, depende de lo que vos dragues, de qué parte lo hagas y cómo lo hagas. Pero el dragado efectivamente no es un tema inocuo, digamos, para considerar, bueno, dragamos por acá, dragamos por allá. Es distinto y es un tema que afecta la velocidad de las aguas y afecta, yo no sé cómo se llama, pero es como los costados del río. Incluso hay algunos muelles que están perdiendo parte de su base, porque al vos dragar más, el río tiene más velocidad y esto se va como excavando y te va quedando como al descubierto los fundamentos de los muelles, ¿no? O sea que también eso es un tema a estudiar. Creo que lo están estudiando. Hay varias entidades trabajando en distintas cosas. La del litoral, la de Rosario, la de Entre Ríos, la de La Plata. Hay varias trabajando en eso. Sergio Lerovich dice, toda medida tiene impacto sobre el empleo. Falta sentar a la mesa a los gremios involucrados. Bueno. Sí, están y tienen que estar más, sobre todo con las transformaciones. El empleo se va a garantizar, el problema es cómo se genera más empleo, tanto en el proceso
de dragado y balizamiento, como en el desarrollo, en el modelo de desarrollo sustentable que vas a hacer para toda la región. Sí, creo que Sergio lo plantea básicamente por los aceiteros, ¿no? Dado su carácter de aceitero. Bueno. Bueno. Eso le va bien con la paritaria, por lo menos. Bueno, una última pregunta y dejamos por lo avanzado de la hora. ¿Cómo no? Más allá de montones de felicitaciones que tienen los tres, particularmente vos, en el chat. Esta última dice, perdóname, pero me lo van corriendo porque hay muchas más. Más allá de la evidente conveniencia nacional de realizar el Magdalena y obligar a salir por ahí, ¿no resulta más corta para las navieras salir por Montevideo? Bueno, sí. Sale más corta, pero es más lento, o puede ser que puede ser más caro. Y depende de dónde cargues. Si vos llenás en Bahía, te vas. Lo que estamos haciendo ahora es que para ir al sur de la Argentina tenés que ir al norte, tenés que ir arriba de Uruguay para bajar, lo cual es un poco absurdo. Ok, bueno, muy bien. Una última y acá de alguien que no tiene que ver con el río, que tiene que ver con las montañas. Dice, bueno, explica un poquito más esos empujones que debemos dar y que los sujetos nuevos para suplantar las movilizaciones y la falta de participación. Vos hiciste en tu relato una... Bueno, a mí me parece que tenemos un problema político, y el problema político es que si somos un modelo tradicional, liberal, de democracia, que son democracias débiles las nuestras por la falta de desarrollo, vamos a tener un gobierno que no va a tener la fuerza suficiente para enfrentar los factores reales de poder que tiene adelante. Entonces, parte de eso, ¿cómo se hace? Si no hay revolución y hay democracia. Bueno, se hace modificando la correlación de fuerza. Y la correlación de fuerza hay que modificarla en parte en la sociedad. En parte en la sociedad. Hay que construirlo eso. Y eso hay que construirlo con sujetos. Si tiene que haber, allí como uno se crea, si crea pequeña y mediana empresa, crea asociaciones de productores, hay que hacerlo. Todo el problema de los alimentos, por ejemplo, es obvio. Es lo que dijo Roberto, que es una cosa un poco impresionante, ¿no? En este momento resulta que en la Unión Industrial ponen al frente de la Unión Industrial al representante de la producción de alimentos, que es uno de los sectores más concentrados, que más tienen que ver con menos transformaciones en general, que están altamente extranjerizados en su producción y que menos tiene que ver con un desarrollo industrial sustentable. Es una cosa fuerte. La sensación es que ellos se atrincheran un poco para resistir un poco, ¿no? A Acevedo, que finalmente es del mismo sector, pero es otra cosa, tenía una visión mucho más abierta, más de diálogo, como por lo menos como estilo de conducción política y de relacionamiento, ¿no? Esa es mi impresión. Pero bueno, veremos. Bien, vamos a cerrar. Mañana va a estar... Comparto lo de Jorge, no descuidemos que es una señal muy negativa para el gobierno, la designación de Fujimori. Totalmente, vos lo aclaraste incluso en tu último artículo y hoy cuando exponías. Bueno, mañana va a estar toda la grabación de las 2 horas que llevamos prácticamente, 1 hora 50 hablando. Va a estar todo a disposición en la página de la Capitana, se va a difundir por las redes como corresponde, como hacemos siempre. Bueno, ha sido una charla fantástica esta, Jorge, brillante. Roberto y Carlos, como costumbre, sus aclaraciones sobre lo que está pasando me resultan sustantivas a la hora de poder profundizar nuestros conceptos y poder seguir discutiendo, buscando el pensamiento crítico que nos permita
aportar a lo que estamos añorando todos, que es que a nuestro gobierno le vaya muy bien, porque el futuro lo plantearon todos muy claramente, muy claramente. Así que gracias a todos los que pusieron mensajes de cariño, de saludos, de felicitaciones, hay un montón. Le avisaremos con la próxima reunión. Gracias, Jorge, gracias, Roberto, gracias, Carlitos. Un aplauso para todos ustedes, Roberto, como hacemos habitualmente. Carlitos, un gusto verlo y escucharlo. Abrazo a la distancia. Gracias, Hugo. Gracias, Jorge. Cuidado. Gracias, compañeros. A cuidarse todos. Muy bien. Muchas gracias. Saludos. Abrazo. Gracias a todos.